Hola, buen día, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Payrasamán Guevara, médico especialista en fisiología del ejercicio, certificado por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tópico bastante importante relacionado a la prescripción del ejercicio en una población muy particular, que son las personas o pacientes que tienen este diagnóstico de síndrome metabólico, un problema de salud bastante frecuente hoy en día, con toda esta avalancha de problemas o factores de riesgo asociados a obesidad, hipertensión, dislipidemia y prediabetes, ¿no? Le he denominado la prescripción del ejercicio físico en el manejo del paciente con síndrome metabólico. Cardio o pesas, ¿cuál de ellos hago? Y si hago ambos, ¿cuál hacer primero? Veamos de qué vamos a tratar. Les presento esta agenda que consta de 4 puntos. En un primer punto vamos a ver cuáles son los objetivos a lograr con la prescripción del ejercicio físico en el paciente con síndrome metabólico, que le he representado como SMED. Ejercicios aeróbicos llamados cardio, muy comúnmente conocidos como cardio, y síndrome metabólico, cuáles son las evidencias al respecto. Los ejercicios con resistencias externas, más conocidas como pesas, máquinas de musculación, etcétera, y síndrome metabólico, cuáles son las evidencias que existen al respecto, y si voy a hacer ambos, cuál va primero, cuál va después, en una misma sesión de entrenamiento. Usted está viendo en la parte superior derecha de su pantalla la primera diapositiva de 20 para que tenga una idea de cómo vamos avanzando con nuestra presentación. Ok, avancemos con el primer punto. ¿Cuáles son los objetivos a lograr con una prescripción de ejercicios a un paciente con síndrome metabólico? Los objetivos que nosotros buscamos es mejorar la sensibilidad a la insulina. Hay mucho que hacer respecto a este asunto en el perfil metabólico del paciente con síndrome metabólico, ya que suele existir resistencia a la insulina, y esta insulina elevada que encontramos en estos pacientes suele conllevarlo a una composición corporal que a todas luces no les es favorable, con un alto contenido de grasa corporal y poca masa muscular. Hay que mejorar el control glicémico, mejorar la capacidad beta-oxidativa. El paciente con síndrome metabólico suele tener un problema con el peso, obesidad, usualmente la mayoría de ellos. Entonces suelen tener poca eficiencia para perder grasa. Entonces, cuando diseñamos los planes de entrenamiento, tenemos que hacer que este paciente o esta persona que está empezando un programa de entrenamiento y tiene este problema de fondo se vaya adaptando de tal manera que a nivel celular genere una buena expresión de mitocondrias que va a favorecer obviamente la beta-oxidación, es decir, quemar grasa. Hay que mejorar los componentes del physical fitness relacionados con la salud, sobre todo la parte cardiovascular y la parte de fuerza, resistencia muscular. Hay que trabajar sobre estos factores. El síndrome metabólico, como había mencionado en la introducción de esta presentación, tiene que ver con ciertos problemas de salud como hipertensión, dislipidemias, prediabetes y obesidad, ¿sí? Que son, digamos, los 4 factores usualmente presentes. Se necesita 3 de ellos para poder estar ya con el diagnóstico. Es digamos el protocolo más usado. Hay otras instituciones que plantean otros parámetros de referencia, pero estamos hablando de 4 situaciones como obesidad, hipertensión, dislipidemia y prediabetes, que pueden ser muy controlados, sobre todo prevenibles y controlados y mejorados, hasta incluso revertidos dependiendo de la circunstancia en la cual se encuentre el paciente. Y obviamente disminuir el riesgo de complicaciones propias del síndrome metabólico. Las 2 consecuencias o eventos que pueden suceder en una persona con síndrome metabólico que no se controla bien a lo largo del tiempo es desencadenar en diabetes mellitus tipo 2 o desencadenar de la mano de esto con problemas de arteriosclerosis, ¿sí? Lo cual eleva obviamente su riesgo de enfermedad coronaria, de enfermedad cerebrovascular, toda una serie de complicaciones que pueden ser muy prevenibles y controlables en cuanto al manejo de estos factores, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del ejercicio físico? Cardio o pesas. Siempre ha habido este tema de un tanto polémico, ¿no? ¿Qué es mejor para el paciente con síndrome metabólico? Muchos abogan por el tema de solamente hacer cardio. Hay otros que van más por la parte de pesas, pero la evidencia actual es contundente. La evidencia actual señala que es mejor hacer trabajos concurrentes, es decir, trabajar la parte aeróbica cardiovascular, pero también no descuidar la masa muscular del paciente que tiene una influencia metabólica importante.
y en este caso hacer los trabajos concurrentes, cuál hacer primero, ¿sí? El cardio, las pesas, o primero hacer las pesas y después el cardio. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la idea de esta presentación es mostrarle un escenario donde la acción del profesional de la salud y del fitness pueden ir de la mano con una mejoría importante de las capacidades físicas de esta persona sin la necesidad de hacer locura y media. Pueden ver en la imagen un tanto exagerada de repente, que a veces cuando no tenemos en cuenta la respuesta fisiológica, bioquímica, las adaptaciones anatómicas, la clasificación de riesgos, si no tenemos en cuenta las evaluaciones previas al inicio de un programa de entrenamiento y no llevamos registros de los programas, pues a veces sometemos al paciente o al alumno, al cliente, dependiendo del contexto en el cual usted se desenvuelve, a ejercicios con intensidades para lo cual no está preparado todavía, al menos en un primer instante de su programa de entrenamiento. Si no tenga acá que está trabajando con una inclinación elevadísima, con tanto peso, no es necesario hacer eso cuando partimos de conceptos bien entendidos, ¿sí? Es muy importante trabajar sobre la base fisiológica y bioquímica y anatómica del cuerpo humano y cómo todos estos cambios, adaptaciones son plenamente esperados. El segundo punto es ver qué dicen algunas evidencias respecto a la actividad aeróbica, al ejercicio aeróbico, porque es medular en el paciente con síndrome metabólico. Sí, hay dos tipos de metodologías que usualmente pueden ser utilizadas en el campo del fitness y salud, más aún en salud, estamos hablando de un problema relacionado con temas de salud. Eso no quita que estos pacientes solamente reciban servicios en clínicas o en centros especializados de ejercicio físico. Muchas personas con estos problemas de salud van a gimnasios, van a centros fitness, porque sus médicos tratantes seguramente les recomiendan hacer ejercicio físico. Es más, la evidencia que voy a ir mostrando señala que todo paciente con diagnóstico de síndrome metabólico debe de hacer ejercicio. Entonces este paciente llega a un centro fitness, llega a un gimnasio, llega a un centro de entrenamiento funcional y tiene que ser evaluado adecuadamente para poder diseñar los planes de entrenamiento. Y las dos metodologías que usualmente están por ahí relacionadas y que pueden dar muy buenos beneficios son estas dos. La metodología continua, que es decirle, por ejemplo, haga un ejercicio aeróbico sin pausas, continuos, sin recuperaciones, por ejemplo 30 minutos caminando, 30 minutos en bicicleta. O la otra, que es la metodología interválica, que significa hacer esfuerzos separados por pausas de recuperación o entre comillas de descanso, que a la luz de la evidencia que voy a mostrar es la metodología que más influye en la salud y adaptaciones beneficiosas para el paciente. Por ejemplo, este es un artículo donde se hace un comparativo de los trabajos interválicos aeróbicos versus los trabajos continuos en el tratamiento del paciente con síndrome metabólico. Los que hicieron trabajo interválico hicieron 4 series, los trabajos interválicos se hacen por series, por ejemplo 4 minutos al 90% del VO2 max, ¿sí? Que con un equivalente de 90% de la frecuencia cardíaca máxima alcanzada. Hacen estos 4 minutos y descansan 3, entre comillas es un descanso, pero es un descanso activo, al 60% del VO2 max, 3 minutos, 3 veces por semana, por 16 semanas. Y los que hicieron trabajos continuos, ¿sí? Lo hicieron 47 minutos sin descanso, al 60% del VO2 max, 3 veces por semana, 16 semanas. ¿Sí? Entonces es diferente hacer 4 minutos relativamente intenso, con 3 de recuperación, es diferente hacerlo en forma constante. ¿Cuáles fueron los resultados? Noten ustedes que en negrito es el basal, ¿sí? Es el basal, es como empezaron, y el post significa luego de las 16 semanas de entrenamiento. En este caso, para el VO2 max, que es la variable por excelencia de condición física y es un indicador importante para conocer la eficiencia del cuerpo para quemar grasa, podemos ver que los trabajos interválicos lograron un mayor incremento en el VO2 max comparados con los moderados y controles. Moderado significa el trabajo continuo. Este es un indicador, es un coactivador de los PPAR gamma, ¿sí? El coactivador 1 alfa de los PPAR gamma, que es un componente importante para el tema, es un tema muy molecular, que es la activación de los receptores de proliferación de peroxisomas, ¿sí? Que están muy metidos en la biogénesis mitocondrial, y este factor,
que tiene mucha relación con transcripción genética, o sea, ayudar a que se generen las proteínas de ensamblaje para las mitocondrias cuando se son sometidas a estímulo físico. Noten ustedes el crecimiento o la concentración importante de este factor. Se expresaba mucho en los trabajos interválicos. Por lo tanto, al tener más de este factor, había una inducción mayor para biogénesis mitocondrial comparado con los trabajos moderados o continuos. ¿Sí? También tenemos acá la tasa en la cual se podía ir generando la captación de calcio a nivel de retículo sarcoplasmático, era mucho mayor para los trabajos interválicos, y este es un indicador de la función para dilatación en arterias, y teníamos un mayor efecto en el trabajo interválico comparado con el continuo. Eso no quita que el trabajo continuo sea malo, ¿no? El trabajo continuo tiene sus bondades, pero comparativamente hablando a nivel cardiovascular, pues esto tenía el trabajo interválico un mayor beneficio. ¿Sí? Lo otro que estábamos hablando en el inicio de esta presentación, que era uno de los objetivos, mejorar la sensibilidad a la insulina. Acá se veía cómo iba dándose la adaptación de los receptores de insulina, porque estos pacientes suelen ser resistentes, y noten que los trabajos interválicos mejoraban mucho la función del receptor de insulina, que es un punto importante a considerar. Este otro estudio nos deja una evidencia sobre los beneficios del trabajo interválico aeróbico como un factor que reduce la resistencia vascular durante ejercicios submáximos en pacientes con síndrome metabólico. Recordemos que uno de los criterios para síndrome metabólico es la hipertensión arterial, y a veces esta hipertensión arterial suele ser de índole diastólico, y la presión arterial diastólica tiene mucho que ver con la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿cómo el trabajo interválico me ayuda a mejorar la resistencia vascular periférica, provocando una disminución de la misma y por lo tanto disminución de la presión arterial media? Se hicieron un trabajo muy parecido con trabajos interválicos de 4 series, 4 minutos al 90% la fase intensa y 3 minutos al 70% de la frecuencia cardíaca, que equivale al 60% del VO2 max, 3 veces por semana durante 6 meses. Y lo que se encontró fue lo siguiente: el gasto cardíaco, ¿sí? Acá se compararon dos grupos, los que hicieron el protocolo y los que no. Entonces, o en este caso los controles eran personas que hacían trabajos continuos de baja intensidad, ¿no? Entonces los que hicieron trabajo interválico, pues mejoraron su gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, de acuerdo a una ecuación fisiológica de índole cardiovascular, que es la ecuación de Fick, señala que si aumento el gasto cardíaco, esto puede estar relacionado durante el ejercicio físico con un mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Porque el consumo de oxígeno viene a ser igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, esas variables fisiológicas nos hacen entender que si yo aumento el gasto cardíaco, esto ayudaría también a aumentar el VO2 max de la persona. Noten ustedes que el volumen sistólico, que es un componente del gasto cardíaco, mejora notablemente con el trabajo interválico. ¿Sí? Si aumento el volumen sistólico a una misma intensidad de esfuerzo, el gasto cardíaco va a aumentar sin la necesidad que la frecuencia cardíaca se dispare. Pero estamos hablando de eficiencia del trabajo cardíaco durante el esfuerzo, y esto es muy importante a considerar porque una persona se vuelve eficiente. Ya está comparado, está demostrado que a medida que la persona va entrenando a lo largo de los años, a una misma intensidad de esfuerzo, su frecuencia cardíaca es menor. Eso significa que para mantener un gasto cardíaco muy similar, el volumen sistólico tiene que aumentar, ¿sí? Entonces, esto me permite hablar de eficiencia, y si eso aumenta, el VO2 max también va a aumentar. Por lo tanto, a mis células musculares le va a llegar una mayor cantidad de sangre con oxígeno y nutrientes que pueden significar producción de ATP por la vía aeróbica a nivel mitocondrial. La presión arterial diastólica como que bajó un poquito en los trabajos interválicos, pero lo que significativamente disminuyó fue la resistencia vascular periférica. Noten ustedes en el basal y luego de las semanas de entrenamiento cómo bajó la resistencia vascular periférica, esto expresados en DINAS, ¿no? Y no olvidemos que hay una ecuación también fisiológica cardiovascular que señala que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, si mi resistencia vascular periférica disminuye, mi presión arterial va a disminuir, y eso es importante para el paciente con problema metabólico. Y como la resistencia vascular ha disminuido, tiene que ir de la mano con una disminución de la presión arterial diastólica. No olvidemos que la presión arterial media depende mucho de la presión arterial diastólica,
¿sí? Sabemos que la presión arterial media es igual a la presión arterial diastólica más un tercio de la diferencial de la sistólica y la diastólica. Entonces, ese tercio de esa diferencial es lo que yo le llamo muchas veces una yapita, porque lo medular es la presión arterial diastólica. Entonces suele pasar que estos pacientes con síndrome metabólico van a tener una presión arterial diastólica relativamente alta. Entonces el ejercicio físico, en este caso intervalado, me permite a lo largo del tiempo mejorar ese perfil diastólico, disminuye la presión arterial diastólica, disminuirá la resistencia vascular periférica y con ende y por ello la presión arterial media. Y así es que esto es importante, y esto nos habla de un dato importantísimo desde el punto de vista de la función del endotelio. El endotelio sano es capaz de liberar metabolitos vasoactivos que generan vasodilatación, como el óxido nítrico, adenosina, pero usualmente cuando hay factores de riesgo como los que hemos mencionado, obesidad, dislipidemia, hipertensión, prediabetes, todos son factores que van a ir generando a lo largo de los años disfunción endotelial. Entonces esta disfunción endotelial hace que la vasculatura sea más rígida y con mucha chance de generar estos procesos de aterosclerosis si no es controlado bien los factores de riesgo. Entonces el trabajo interválico me permite generar estímulos a nivel del endotelio que me provoque una liberación de estos metabolitos vasoactivos y generándome vasodilatación y como resultado una disminución de estas cifras de presión diastólica. Este otro trabajo interesante también que nos habla de los efectos del entrenamiento interválico y el deep training en pacientes con síndrome metabólico. Muchas veces nos ha pasado que el paciente viene a consulta, lo evaluamos, diseñamos el plan de entrenamiento y por ejemplo entrena 6 semanas, 10 semanas, entrenan 12 semanas, 3 meses, pero de pronto por X razones suspende el entrenamiento porque tuvo que viajar o de repente cayó delicado de salud por algún problema infeccioso, etcétera. Siempre pasa eso, ¿sí? Muchas veces no sostienen la regularidad a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona hizo trabajos interválicos y de pronto por A motivos tiene que suspender el entrenamiento? Se pierden los beneficios que este paciente logró en esas semanas previas de entrenamiento. A eso se refiere este trabajo. Hicieron un seguimiento muy interesante que nos puede significar recomendar este tipo de metodologías de entrenamiento porque los beneficios no se pierden rápidamente en el denominado detraining, o sea, en ese proceso de no ejercicio por X razones. Un programa de entrenamiento que trabaja con esta misma secuencia, 4 series, 4 minutos al 90% del VO2 max, 3 minutos al 60% del VO2 max, 3 veces por semana durante 4 meses y luego seguimiento por 1 mes sin ejercicios. ¿Ya? Entonces acá está el pre-training, ¿sí? Noten que aquí están las variables de control, perímetro de cintura, presión arterial sistólica, diastólica, grasa a nivel abdominal, sobre todo la grasa visceral y el peso corporal. Noten cómo iban bajando estas variables, todas bajan respecto al basal, ¿sí? Hasta llegar a los 4 meses. ¿Sí? Mi basal está acá y luego de 4 meses de trabajos interválicos, nada más 3 veces por semana, son 4 series, 7 por 4, 28 minutos, nada más, 28 minutos y se acabó. 3 veces por semana lograron mejorar estos indicadores de salud, ¿sí? Y luego no hacen ejercicio durante 1 mes. Noten que ninguna de las variables llega al nivel basal. Todas se mantuvieron por debajo del nivel basal, lo cual deja claramente en evidencia que el efecto que se ha logrado con los trabajos interválicos no se pierden rápidamente. ¿Ya? Esto no sucede con los entrenamientos, con las metodologías continuas. Ya está comparado. Usted puede entrar a Google o en PubMed y buscar información sobre trabajos interválicos y son miles de estudios publicados que nos hablan definitivamente, innegablemente, que las metodologías interválicas es de lo mejor que podemos aplicar con nuestros pacientes en estos problemas de salud. Acá podemos ver algunas otras variables, el HL, el HOMA, que es un indicador de resistencia a la insulina, qué pasó con el VO2 max, ¿sí? Y la capacidad de oxidación de grasas, ¿no? Por ejemplo, para el HOMA, que nos interesa mucho para ver la mejoría de la resistencia a la insulina, que está en triangulito, noten ustedes que el HOMA disminuyó. Lo ideal es que ese indicador vaya bajando, sea más chiquito. Mientras más bajo el HOMA, mayor sensibilidad a la insulina, ¿no? Entonces noten que el triangulito bajó respecto al basal y cuando dejó la persona entrenar subió, pero no igualó al basal. Eso significa que no pierde el beneficio.
Ya en respecto al VO2 max está en cuadradito, miren, subió el VO2 max, subió, y cuando dejó de entrenar redujo, porque eso también es esperable, pero no logró el basal. ¿Sí? La capacidad oxidativa para grasa sí disminuye, aumentó y disminuyó al nivel basal, y eso es algo que se va perdiendo porque las mitocondrias que no son usadas comienzan a deteriorarse, por eso que a lo largo del tiempo la persona se vuelve ineficiente en perder grasa. ¿Sí? Y para el HDL también aumentó un poquito el HDL, y eso que el HDL es algo ingrato, le llamo yo, porque no es una de las lipoproteínas, es una lipoproteína que nos protege, es cardioprotectora, pero no suele mejorar tanto, sin embargo no redujo al basal. ¿Ya? Entonces eso significa buena metodología de entrenamiento, controlado, dosificado, estructurado, repetitivo, con progresiones apropiadas, permite que la persona logre el beneficio, y luego de un mes de suspensión del programa note que los beneficios aún persisten, un poquito menos que su pico máximo, pero todavía persisten. Como son algunas metodologías con unas características, ¿no? Estos trabajos metodológicos interválicos se trabajan por series. Podemos empezar de 4 a 6 hasta 15 series. Por lo regular vamos de 4 hasta 12. ¿Sí? Pero mire, este trabajo les he estado mostrando en estas diapositivas previas. Están trabajando con 4 series de metodologías interválicas. Cada serie tiene 2 fases, una fase intensa y una fase de recuperación. La fase intensa suele aproximarse al 95% del VO2 max. En estos estudios que hemos mostrado anteriormente, los pacientes con síndrome metabólico han trabajado al 90% del VO2 max. Si uno diría, uy, no será mucho, no es mucho, porque solamente va a entrenar ahí de 30 segundos a 90 segundos. O sea, es diferente decirle a una persona haga un minuto intenso que decirle hágame 15 minutos intensos. Ahí viene el asunto. Y a veces cuando uno ve a muchos pacientes haciendo clases grupales, por ejemplo, donde es una población heterogénea en cuanto a capacidades físicas, muchas personas son sometidas a intensidades que no pueden tolerar, o muchas veces sí lo aguantan, pero no significa que estén adaptados para ello. Y hay que tener cuidado porque las descargas simpáticas, este tipo de pacientes, cuando son descargas simpáticas elevadísimas, pueden generar extrasístoles supraventriculares. Ojo, que son cuadros importantes a considerar desde el punto de vista de la fisiología cardíaca. ¿Ya? Y sin contar que puede haber un incremento importante de la presión arterial sistólica. Algunos pacientes pueden hacer un incremento también de la diastólica, la presión arterial media sube cuando debería estar eso, digamos, dentro de rangos esperados, dentro del rango de normalidad, ¿no? Porque debería generarse una vasodilatación. Y la recuperación, le doy una chance de recuperar el doble o el triple de lo que utilizó en esfuerzo. Entonces, si yo hice 1 minuto de esfuerzo, le doy 2 minutos de descanso. ¿Sí? Pauta básica que les doy para que puedan tomarlo como referencia cuando den recomendación a sus pacientes, a sus alumnos. Trabajen 1 por 2, 1 minuto intenso, 2 minutos de recuperación. Si al evaluar al paciente encontramos que tiene una capacidad aeróbica, un VO2 max bajo, le pueden dar hasta 3 minutos de descanso, pero siempre manejen 1 por 3 o 1 por 2. ¿Sí? Va muy bien. Y los estudios, incluso en pacientes pacientes coronarios, en pacientes que han tenido cardiopatías isquémicas y que ya han sido dados de alta con indicaciones de hacer ejercicio, en estos pacientes aplicando metodologías interválicas les va muy bien, y los eventos coronarios producto de estas metodologías hacen que sean seguros, porque no generan riesgo en ese sentido, pero hay que saber planificarlo, ¿ya? Y eso es parte de todo de un proceso de entrenamiento importante. Que a considerar que estas metodologías interválicas promueven la liberación de hormonas lipolíticas, 2 de ellas importantes. Hormona del crecimiento es trascendental para el efecto lipolítico durante el esfuerzo, y adrenalina importante también para generar este evento. Entonces eso significa que después de los entrenamientos interválicos, si yo he provocado lipólisis, lo ideal es que haga un trabajo de recuperación. Ahí sí le podemos meter una caminata de unos 10, 15, 20 minutos por debajo del 50% del VO2 max. Es una caminata de recuperación, porque ahí voy a provocar mayor efecto beta oxidativo luego de haber generado lipólisis previa. Estos trabajos interválicos mejoran notablemente la biogénesis mitocondrial, es decir, aumentar el número y el tamaño de mitocondrias en nuestras células musculares, sobre todo las tipo 1. Va a haber un incremento en las enzimas beta oxidativas, porque las mitocondrias no son cascarones, tienen todo un arsenal enzimático propio para la vía aeróbica.
mejora rápidamente la condición física. Ya se encontró en estudios también publicados sobre esta metodología que a las 2 semanas ya encontramos una mejoría importante en la capacidad física de la persona. Optimiza el tiempo y pérdida calórica, porque ahora muchas veces los pacientes no tienen tanto tiempo para hacer ejercicio. Viene uno y dice, mira, solamente tengo 45 minutos para poder hacer ejercicio. Bueno, los trabajos interválicos, estos estudios que he presentado, trabajan 28 minutos. 28 minutos de trabajo interválico, a eso le pueden sumar 10-15 minutos de una caminata de recuperación y se terminó los 45 minutos y se va a su casa con un gran efecto beneficioso en salud. Y después de hacer los trabajos interválicos siempre recomendamos hacer un poquito de enfriamiento prolongado, se podría decir. Es un trabajo continuo de baja intensidad para aprovechar las grasas que han sido liberadas por el efecto lipolítico previo durante las series interválicas. Todos esos porcentajes de VO2 max obviamente pueden traducirse en rangos de velocidades, inclinaciones, pulsaciones, pero si no contamos con ello, una forma también válida de poder utilizar las metodologías interválicas son con percepción de esfuerzo. Una de las escalas gráficas que yo suelo utilizar y les recomiendo porque es muy sencilla y muy visual es trabajar con esta escala de esfuerzo OVNI. Es una cartilla especialmente diseñada para ver esfuerzo físico, y donde ustedes pueden ver que van desde 0, que es nada de esfuerzo, a 10, que sería extremadamente cansado. Entonces los trabajos interválicos sería 1 minuto estar por 6, 7, 8, 2 minutos, 2, 3, 4, 1 minuto por acá, 2 minutos por acá. Entonces usted le enseña la cartilla a su alumno, a su paciente, y él lo identifica, y de esa manera vamos controlando la intensidad del esfuerzo. Si usted empieza a diseñar estrategias de entrenamiento mucho más específicas, más elaboradas, que usted las pueda controlar y o el paciente las pueda aplicar en un equipo como trotadoras, bueno, puede decirle con precisión a qué velocidad caminar, con rango de inclinaciones. Si no tiene trotadoras, tiene pulsaciones, cuántos minutos. Todo esto se puede plasmar cuando conocemos cómo responde el cuerpo, sea fisiología, bioquímica, la evaluación y la planificación del entrenamiento. Entonces usted puede llegar a hacer este tipo de protocolos o programas de ejercicio para su alumno, para su paciente, cuando tenemos los datos propios de la evaluación del ejercicio físico. Y hacer las progresiones del caso, obviamente, ¿no? Mire, aquí este paciente empezó con poca inclinación y le hicimos luego, es un caso real, le hicimos una progresión a 12, 14 de inclinación, o sea, está caminando con una pendiente más alta, ¿no? Pero esto se hace luego de semanas de adaptación con progresiones semana por semana. El tercer punto que vamos a ver, eso ha sido algunos alcances de la parte aeróbica. Ahora, ¿qué hay de las pesas, ¿no? ¿Qué es conocido como resistencias externas? Que pueden ser pesas, pueden ser máquinas de gimnasio, ligas, el propio peso del cuerpo. ¿Qué dicen las evidencias de estos trabajos en el síndrome metabólico? Sí, ya hace algunos años el Colegio Americano de Medicina y Deporte, en una de sus revistas, sí, en una de sus revistas oficiales, mostró datos, información importante sobre entrenamiento con resistencias. Como ustedes pueden ver, la gráfica es totalmente explícita, y el síndrome metabólico, ¿sí? Entonces nos deja claramente señalado de que es importantísimo trabajar la parte muscular a través de resistencias externas en el paciente con síndrome metabólico. Recomendaciones básicas que se nos muestra: trabajar de un 20-60% de una repetición máxima, cuando se puede contar con la repetición máxima que sale de una evaluación de fuerza resistencia muscular, para lo cual hay que seguir un protocolo especialmente diseñado para saber exactamente el peso que la persona puede cargar, o trabajar en todo caso con percepciones de esfuerzo en la escala OVNI. Teniendo la intensidad, se trabaja de 2 a 4 series, 8 a 10 repeticiones por serie, e ir progresando paulatinamente. En el inicio se recomienda que sean predominio de volumen, es decir, trabajar con bajos pesos y ir incrementando las repeticiones, hasta por lo menos 2-3 semanas, donde ya se le puede hacer los test a la persona RM para los mismos ejercicios que ha estado entrenando. Se puede evaluar el peso que puede cargar, por ejemplo, en una máquina de pectorales. En el gimnasio hay una máquina que se llama Chest Press máquina,
y se puede determinar en esa máquina cuál es el peso máximo que puede cargar la persona. Si supongamos que en el test, en la prueba de resistencia máxima, de repetición máxima, se determina que el peso máximo que puede cargar una vez es 100 kilos, usted tendría que trabajar de 20 a 60 kilos, 20-60%, o sea, de 100 kilos, 20 kilos a 60 kilos. Empezamos con 20, hacemos las repeticiones 15 repeticiones y así voy haciendo las progresiones del caso. Hay todo un protocolo para poder trabajar en forma mucho más precisa, pero insisto, usted puede llegar a ser muy minucioso y detallado en los programas de entrenamiento. Se da un descanso entre series cuando ya alcanzamos porcentajes relativamente altos, ya con tendencia hacia la hipertrofia, más de 60%, 70% del RM, dejarle descansar entre serie y serie 60-90 segundos. Al menos 2 veces por semana, al menos 2 veces por semana, no digo que solamente, al menos, y esto puede ir cambiando a medida que la persona va progresando, ¿no? Al inicio en un circuito vertical, es decir, diseño un plan de ejercicios, por ejemplo, de 10 ejercicios, un ejercicio para el tren superior, otro ejercicio para el tren inferior, y así los voy alternando, porque el objetivo en las primeras semanas de entrenamiento no es fatigar al músculo del paciente, es lograr mejorías en la coordinación neuromuscular, en la coordinación intermuscular, que su ganancia de fuerza sea por coordinación neuromuscular más que por el aumento del diámetro transversal del músculo, y luego de eso ya ir generando las progresiones en cuanto a porcentajes del RM. Aquí tiene la plantilla para la escala OMNI de esfuerzo en pacientes que hacen trabajos con pesas. Entonces al inicio debemos estar por acá, ¿sí? Porque como hago yo trabajos sin circuito, o sea, de arriba hacia abajo, hago una serie para, por ejemplo, pectorales, inmediatamente me paso a hacer una serie para cuádriceps, por ejemplo, qué sé yo, en la prensa, ¿sí? O en la leg extension. Entonces así voy haciendo el protocolo de arriba hacia abajo, como les voy a mostrar ahí unos ejemplitos, ¿ya? Y luego cuando va avanzando la persona ya me puedo ir un poco más arriba en cuanto a la intensidad, pero siempre haciendo las evoluciones del caso. Trabajos de resistencia en pacientes con síndrome metabólico. Esto fue una especie de consolidado de muchos estudios que han trabajado sobre la fuerza resistencia muscular en estos pacientes, y se muestran diferentes protocolos de entrenamiento que pueden ver ustedes acá en la parte que estoy señalando con el puntero láser, a qué porcentajes del RM han trabajado, ¿sí? Y cuáles fueron los principales hallazgos, cómo disminuyó la hemoglobina glucosilada, cómo aumentó la masa magra, cómo fue el tema de la presión arterial. Por ejemplo, en algunos casos había mejoría de la presión arterial sistólica, en otros hubo también diastólica, hubo mejorías en la insulina, en la glucosa basal, en el perfil lipídico. En otros estudios como que no hubo muchas variaciones, ¿sí? Porque todo también depende de la forma que se aplique el protocolo. Entonces, los protocolos que ustedes pueden ver acá no significan necesariamente que usted los tiene que aplicar con su paciente, sino que hay que tratar de individualizar al paciente. Si bien es cierto, estas son guías, nos deja una clara evidencia de que podemos mejorar el perfil cardiometabólico del paciente con trabajos con pesas, con máquinas. ¿Sí? Esto evaluaban solamente la parte del efecto de resistencias externas, ¿no? Que fue el objetivo principal de los estudios. Acá más estudios donde pueden haber mejorías en perfiles metabólicos y cardiovasculares. Pero también una vez me hicieron una pregunta muy interesante. Me dice: Doc, ¿qué pasa si yo no tengo pesas? ¿Qué pasa si yo no tengo máquinas? ¿Qué pasa si yo no quiero ir a un gimnasio a entrenar? Porque hay que entender también el entorno del paciente con síndrome metabólico, sobre todo aquel que tiene un problema de obesidad. No quiere que lo estén viendo, ¿sí? Usualmente los gimnasios son masivos. Bueno, eso también depende de la personalidad de cada uno, tampoco no se les puede obligar, pero hay que darle alternativas. Y miren, esta alternativa viable, aplicable, real, que nosotros, por ejemplo, lo aplicamos con nuestros pacientes en la clínica, y aquellos que no pueden ir a un gimnasio, quieren entrenar en sus casas, por ejemplo, ¿sí? Podemos trabajar con resistencias elásticas, o sea, con las ligas. Y en este estudio me encantó cuando lo encontré, porque nos habla de cómo mejoran los perfiles metabólicos y funcionales de mujeres con síndrome metabólico premenopáusicas, cuando hicieron comparaciones de los trabajos elásticos con los free weights, ¿sí? O sea, con los pesos libres, mancuernitas, pesas, etcétera. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Miren ustedes que la E significa de elastic, ¿no? Las personas, el grupo que trabajó con las ligas, con las resistencias elásticas,
y acá el grupo que trabajó con los free weights, o sea, con los pesos libres. La hemoglobina glucosilada disminuyó en porcentaje, miren, fue el basal y el control. La diferencia en porcentajes, ¿sí?, en promedio, fue de -6. Correcto. Esto no significa diferencia estadísticamente significativa, este es el porcentaje de variación, ya que fue lo que se logró con estos pacientes, comparado con lo que alcanzó el freeway, que solamente una diferencial de -3. Miren ahora lo que se logró con el aspecto funcional, o sea, los trabajos con ligas lograron, por ejemplo, la mejoría de la fuerza en el tren superior y en el tren inferior. Miren cuánto es que mejoró para el tren superior, ¿sí?, de 244 newtons fuerza que pudieron lograr en un basal a 339 con una diferencial positiva de 39 casi, y en el tren inferior de 479 a 724 con una diferencial de +55. ¿Sí? Versus lo que lograron el grupo de free weights, donde empezaron con un basal de 257 y solo mejoraron a 328, o sea, una diferencial de +31. Los dos subieron, pero este subió un poquito más, y en el tren inferior esto solamente subió a 14, mientras que acá con ligas subió a +51. Y el otro dato es que con las ligas también tienen un efecto: como mejoro la resistencia muscular, mejoro la fuerza, me da mayor posibilidades de hacer trabajos aeróbicos, sobre todo caminatas, que fue lo que se midió acá, y mejoraron la parte de distancia recorrida para una determinada cantidad de tiempo, versus los freeway, que solamente mejoraron en un puntaje menor al alcanzado en los que hicieron trabajos con ligas. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que el paciente tiene que trabajar con resistencias externas, llámese pesos libres, llámese máquinas de gimnasio, llámese ligas, como ustedes pueden ver, o llámese con su propio cuerpo. La idea es darle alternativas. Para quienes son, entre comillas, fierreros o fierreras, así se les llama a las personas que les encantan las máquinas, las pesas en los gimnasios, muchas veces no se toma en consideración que las ligas pueden generar un efecto beneficioso. Yo con mis pacientes trabajo mucho con ligas, les va muy bien, y esto está respaldado con estos estudios. Hemos visto cambios muy interesantes en pacientes que trabajan con ligas, hemos visto sus mejorías funcionales y metabólicas, obviamente en un trabajo combinado con la parte aeróbica. Así es que no dejen de lado esta posibilidad. Es más, para quienes son entrenadores personales y van a domicilio, no pueden, a ver, dígame, ¿quién lleva 50 máquinas de gimnasio a domicilio a hacer entrenamiento personal? No se puede, es imposible, pero puedo llevar en mi mochila un set de ligas y con estas puedo trabajar los ejercicios ahí en la casa de mi paciente o mi cliente. Para quienes hacen entrenamiento funcional al aire libre, a varios he visto que hacen trabajos con ligas, lo cual es muy beneficioso desde el punto de vista de salud. Esta es una de las marcas más conocidas, es particularmente la que yo utilizo cuando realizo los ejercicios con mis pacientes, es la marca Bodylastic. La verdad que no es que estemos haciendo una propaganda de esta marca, sino que una de las cosas que me gustan y las recomiendo al paciente es porque tiene arneses. Entonces le es bien sencillo conectar las ligas al arnés, ¿no? Por ejemplo, este es el mango, acá lo engancha y se acabó, y este otro extremo lo engancha acá en el ankle door y ya tiene para hacer su ejercicio. Sí, eso es muy versátil, se lo puede llevar uno en la mochila y lo cargas por cualquier lado. Se va de viaje, no es decir, me voy de viaje, no voy a poder hacer ejercicio. Mentira, sí, llévese sus liguitas y hace allí en el cuarto, en su hotel, abre la puerta, mete el door ankle y ya tiene el punto de enganche, no tiene que hacer hueco a las paredes, solamente lo engancha en la puerta y puede hacer su entrenamiento. ¿Sí? Así es que es darle esa alternativa al paciente, ¿no? Hay marcas TheraBand, Black Mountain, entonces todas son factibles de utilizarlas. Lo que pasa es que tener cuidado que siempre los colores de ligas están asociados acá. En este caso, por ejemplo, tiene unos numeritos que representan los kilos que estaría cargando la persona si es que estire esta liga hasta un 100%. Ya, estos son 3 libras, 5 libras, 8 libras, estos son 13 libras y estos son 19. ¿Sí? Puede llegar hasta 30 libras, que ya parece una soga, pero con esto es suficiente para tener por varias semanas de entrenamiento, ¿no? Y miren, esto es lo que diseñamos nosotros. Hacemos un trabajo para cuádriceps, ahí está, un trabajo para pectorales, un trabajo para femorales y un trabajo para dorsales.
Entonces le decimos a la persona 15 repeticiones con liga amarilla, termina de hacer esto, inmediatamente pasa al otro ejercicio. 15 repeticiones con liga amarilla para pectorales, 15 para femorales y 15 para dorsales. Y regresa a la serie número 2 y así voy de arriba hacia abajo. Entonces no hay descanso. El descanso es lo que le toma a la persona ir de una estación a la otra. Es un trabajo de circuito vertical, por eso que vamos de arriba hacia abajo. Cuando la persona va mejorando ya le cambio la metodología, voy a una metodología horizontal, es decir, primero me terminas todas las series de este ejercicio para recién pasar a las series del siguiente ejercicio. Eso ya lo vemos en la segunda o tercera fase, cuando ya la persona ha mejorado su adaptación anatómica, ya tiene mejor fuerza, resistencia muscular y ya puede cargar un poquito más de peso. Eso suele pasar entre 6 a 12 semanas de iniciado el programa. Entonces todo tiene que ir de a pocos. ¿Ya? Estos circuitos son muy verticales, son muy dinámicos y se pasa el tiempo volando. Y lo más importante, que el objetivo no es fatigar al músculo, es mejorar la coordinación neuromuscular para que la persona pueda ir incrementando su fuerza-resistencia. Y esto se trabaja por semanas. Entonces la semana 1 podemos trabajar con ligas amarillas, la semana 2 con ligas amarillas pero el aumento de las repeticiones, la semana 3 ya trabajamos con verde y así sucesivamente se va haciendo la progresión dependiendo del estado físico de la persona. Si usted se encuentra en un gimnasio o en un centro fitness y tiene por ahí una posibilidad de brindarle un servicio de entrenamiento personal a una persona, a un socio, a un cliente que tiene diagnósticos de síndrome metabólico y que sus médicos tratantes le han recomendado hacer ejercicio, adáptelo unas 2 o 3 semanas trabajando con bajos pesos, con más repeticiones, y luego en los mismos ejercicios que inicialmente ha trabajado, de repente ha trabajado de prensa 45, pero de repente inicia con prensa horizontal, que es un poco más manejable, y la prensa 45 por el peso de repente no es lo ideal en un inicio, squat, ¿sí? E incluso esto lo pueden trabajar con una máquina especial que hay en los gimnasios, o se puede cambiar esta máquina por otra, leg extension, leg curl. Acá estoy poniendo solamente un ejemplo de lo que podríamos nosotros hacer en cuanto a señalarle al paciente, al cliente, al socio, al alumno, como quieran llamarlo, ¿sí? Dependiendo del contexto en el cual usted se desenvuelva, el peso exacto que debería de ponerle a cada máquina para hacer estas repeticiones y así tener todo controlado. A eso se puede llegar. Es solamente una cuestión de practicar el proceso, de entender el proceso, de saber en qué momento aplicarlo, y esto obviamente le da muchos beneficios en cuanto a resultados al paciente y obviamente a usted como profesional de la salud del fitness, porque va a tener siempre esa posibilidad de hacer controles, de hacer un seguimiento y la fidelización del caso para una mejor monitorización de nuestro paciente, ¿sí? Y por último, algo que siempre me preguntan, entonces ya está evidenciado, cardio y pesas, los dos tienen que trabajarse, los dos. No es que uno sea mejor que el otro, cada uno brinda los beneficios apropiados cuando se hace de la manera apropiada. ¿Sí? Hay que trabajar la masa muscular para volverla en un aliado estratégico para el problema metabólico. Hay que trabajar la parte cardio para mejorar también la biogénesis mitocondrial, que me favorezcan un incremento en mitocondrias y así también abusar la grasa que tiene en este caso las personas en exceso. Pero cuando las junto en una misma sesión de entrenamiento, porque se pueden juntar en una misma sesión de entrenamiento, se le llaman metodologías concurrentes, ¿sí? ¿Cuál va primero? ¿Sí? Que es nuestro último punto. Ya ustedes pueden ver en la parte superior derecha, estoy en la diapositiva número 18 de 20. ¿Sí? Entonces, esto también publicado en una revista del Colegio Americano de Medicina y Deporte. ¿Cuál va primero? ¿Las pesas o el cardio? ¿O primero el cardio y después las pesas? Y la evidencia es la siguiente. En una misma sesión de entrenamiento se recomienda que haga primero las pesas y después el cardio. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos eso se cumple este principio de la periodización de entrenamiento, que el primer grupo de ejercicios se llama secuencialidad. El primer grupo de ejercicios debe de ejercer un efecto positivo en el segundo grupo de ejercicios. ¿Por qué razón? Porque lo que buscamos, por ejemplo, si hago musculación, hago mis pesas, mis máquinas, mi liga primero, eso funciona como para lograr un efecto lipolítico. Y si después de hacer eso me voy a hacer el cardio, las grasas que yo liberé
durante el entrenamiento con pesas, con ligas, las voy a poder utilizar de una manera importante, quizás predominante, dependiendo de la condición de la persona, cuando trabajo un ejercicio cardio de baja intensidad. No cualquier cardio, porque yo puedo hacer cardio altamente intenso, y mientras más intenso haga el cardio, mayor cantidad de carbohidratos voy a utilizar. Entonces la idea es aprovechar. El trabajo con pesas utiliza predominantemente a los carbohidratos como sustrato energético, pero al mismo tiempo que está utilizando el glucógeno muscular, las hormonas que se han liberado como hormona del crecimiento, adrenalina, están provocando lipólisis, aunque esa grasa que está siendo liberada no la utilice para la contracción muscular durante el trabajo con pesas. ¿Sí? Estamos hablando de predominancia, pero ya las liberé, están en el torrente sanguíneo. Entonces, ya que las tengo en el torrente sanguíneo, hagamos un segundo grupo de ejercicios de baja intensidad donde yo pueda aprovechar esas grasas para que entren ¿a dónde? A las fibras musculares tipo 1, que son las más especializadas en la vía aeróbica. ¿Sí? Entonces eso significaría hacer lipólisis y hacer beta-oxidación, secuencialidad de entrenamiento. Eso es lo que se recomienda cuando hacemos los trabajos concurrentes. Por último, recomiendo siempre considerar hacer los programas de entrenamiento soportados en evaluaciones de las capacidades físicas de la persona, y todo esto sobre una base fisiológica, bioquímica y anatómica que siempre tenemos que tener presente. Y recuerden que aquello que es medible podemos modificarlo, controlar y mejorar. ¿Sí? Evaluar para prescribir en un contexto de salud con el soporte científico del caso. Y si hemos demostrado que el ejercicio físico es medicina, aprenda a prescribirlo. Señores, para mí ha sido un enorme placer poder compartir con ustedes esta presentación. Estoy infinitamente agradecido por su atención y será hasta una nueva oportunidad.